Jóvenes, en quinto año vamos a ver en Historia Universal la Primera Guerra Mundial, la campaña de movimientos finales. A ver, ¿cómo va esto? Los aliados formados por los Estados Unidos, Inglaterra y Francia derrotan a los alemanes en la Segunda Batalla de Marne. Y entonces, Alemania en ese momento estaba viviendo una situación interna muy grave, porque los obreros estaban movilizándose y querían hacer revolución como en Rusia lo hicieron con los bolcheviques dirigidos por Lenin. Entonces, el gobierno alemán dijo: vamos a detener esta guerra. Se firmó el armisticio de Compiègne, es decir, alto al fuego, dijo Alemania. ¿Ya? Ese acuerdo al alto al fuego. Es que el emperador alemán Guillermo II no hacía nada por el control interno de Alemania. Los obreros estaban estallando revoluciones como en Rusia. Entonces, dejó el poder, lo sacaron a Guillermo II, porque no estaba, controlando los movimientos obreros. En ese momento en Alemania había surgido la Liga Espartaquista, dirigida por Rosa Luxemburgo, una mujer líder y socialista que promovió la revolución socialista en Alemania, pero fue duramente reprimida. Con el gobierno alemán que estaba participando en la Primera Guerra, prefirió detener la guerra y dirigir sus armas a los obreros para aplastar esas revoluciones obreras que se iban dando ya en Alemania. Entonces, después de esto se instaló la República de Weimar, una república burguesa que va a durar de 1919 a 1933. Y se firma el Tratado de Versalles, donde se consideran los 14 puntos del presidente norteamericano Wilson, de Estados Unidos, en donde Alemania pierde territorios, ¿no? Y luego es obligado a pagar una fuerte indemnización por la guerra que había fomentado Alemania. Y las consecuencias de esta Primera Guerra fueron las siguientes. 1. Caída de las monarquías absolutistas. Es decir, cayó la monarquía de austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado, y eso fue pretexto de la Primera Guerra, ¿no? Luego, el zar Nicolás II de Rusia fue eliminado por los bolcheviques en una revolución proletaria, y luego aquí en Alemania el Kaiser Guillermo II fue retirado del poder. Ya las monarquías cayeron como consecuencia de la Primera Guerra. Pero también hay que decir de que surge el primer país socialista en la historia, en el mundo, ¿no? ¿Cuál es ese primer país socialista? Rusia, Rusia. Y surgen nuevas potencias. ¿Cuáles son esas nuevas potencias? Estados Unidos y Japón. Y para fomentar la paz y evitar nuevas guerras, se creó la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, ¿no? 12 millones de muertos trajo esta Primera Guerra. 20 millones de heridos, sobre todo tuvo como escenario Europa. Vino una crisis económica del continente europeo y también aparecen nuevos países en Europa. Preguntas que hay que resolver. 1. ¿Por qué Alemania pidió el alto al fuego? 2. ¿Qué fue la República de Weimar? 3. ¿Qué país surgió como país socialista por primera vez en el mundo después de la Primera Guerra? Entonces, deben resolver estas preguntas, jóvenes, con el cual terminamos ya ver la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ha sido, una guerra injusta entre potencias imperialistas por el nuevo reparto del mundo. Así que cuando terminamos hablando aquí la Primera Guerra, como consecuencia, Estados Unidos queda como una gran potencia y Japón. Ahora, estas dos potencias son los que se van a repartir el mundo. Y sobre todo Estados Unidos es el que va a tomar el mundo, el control mundial. Eso es lo que tenemos como consecuencia de esta Primera Guerra en 1918-19,
y luego ya veremos la Segunda Guerra dentro de 20 años, que viene, ¿no?, seguidamente. Hasta ahí llegamos, jóvenes.